Screen share, chévere. Y vamos a more. Vamos a, ya va. Mm, Chévere. Me gustaría darle grabar. ¿Puede solicitar a alguien grabar la cuestión? Ya va. Record. Ahí Recording in está. progress. Ok, chévere. Ahora sí. Bueno, vamos a tratar lo que corresponde a degeneración y necrosis, día de hoy, la tarde de hoy. Entonces, bueno, acá tenemos. Em, Bienvenidos, sean bienvenidos. Espero les saquen bastante provecho a esta preparaduría. Y bueno, vamos a comenzar hablando un poco sobre las alteraciones celulares. Y tenemos que en las alteraciones celulares, cuando el individuo es sometido a cualquier agresión por agente físico o químico, ocurre bien degeneración o bien necrosis, como tenemos acá, como respuesta ante dicho agresor. Es importante que si tienen alguna duda, escriban al chat o activen el micrófono y me lo notifiquen. Entonces, em, cuando el individuo es sometido a cualquier agresión por agente físico o químico, ocurre bien degeneración o bien necrosis como respuesta ante dicho agresor. Entonces aquí tenemos un pequeño esquema de lo que es el Robin de patología, donde tenemos una célula normal en homeostasis. Esa célula normal puede bien estar sometida o someterse bajo ciertas y determinadas circunstancias ante un estrés por aumento de la demanda o ante un estímulo lesivo, y cuando es sometida ante un estrés no le queda otra que adaptarse. Y si por algún motivo no puede, tiene una incapacidad para adaptarse, pues va a lo que es la lesión celular. Entonces, las lesiones celulares, cuando hablamos de lesiones celulares, tenemos reversibles y subcelulares y apoptosis, así la dividimos, ¿no? Entonces, cuando la lesión celular es reversible, em, podemos volver todavía a este punto de célula normal si este señor desaparece, si el estímulo lesivo y el estrés o el aumento de la demanda desaparece. Sin embargo, hay lo que se denomina, según Robin, un punto de irreversibilidad en el cual si el tiempo perdura mucho más allá, en tiempo o en intensidad, puede generarse necrosis. Y necrosis no es otra cosa que muerte para esa célula, para ese tejido. Entonces tenemos que otra forma, que es la apoptosis, de la cual hablaremos posteriormente, que es un poquito distinta en el sentido de que es programada, es más organizada. Entonces aquí tenemos una pequeña línea del tiempo en la cual tenemos lesión celular, reversible e irreversible. Fíjense cómo ocurre una caída progresiva de la función celular, una caída progresiva en esta curva que mide efecto y duración de la lesión, una caída progresiva, y cuando se pasa el punto de irreversibilidad, que es este que está dentado aquí, estamos entonces ante lo que comenzamos a estar ante una lesión celular irreversible, dada por aumenta la muerte celular. Es lo primero que aparece en la línea del tiempo. Posteriormente tenemos cambios ultraestructurales. Posteriormente tenemos cambios a microscopio óptico. Por supuesto que los cambios estructurales los vamos a ver primero que los microscópicos. Y por último, cambios morfológicos a nivel macroscópico, bastante importante. Entonces, ¿de qué depende que la célula o bien se adapte o muera? Esto es bastante curioso. De la estructura básica y anatómica del individuo, la forma en que actúa el agresor, dosis del agresor, tiempo de exposición al agresor, cambios de presión y temperatura, aporte de sangre y oxígeno y, por ejemplo, irrigación con anemia. Si una persona tiene buena irrigación, pero no tiene ningún compromiso del sistema arterial, pero tiene anemia, entonces igual la oxigenación está en falla, pues.
Entonces, fundamentalmente, de estos ítems que hemos tocado aquí. Entonces, ahí tenemos una célula normal que, bueno, puede tener una lesión celular reversible donde vemos una serie de cambios bastante interesantes. Edema, es hinchazón por cuestión de la traducción, edema intracelular a nivel de las orgánulos subcelulares, gránulos de cromatina, que todo esto, si cesa el agente, la intensidad, si se mejoran las condiciones, puede llegar a un punto reversible nuevamente. Y las lesiones irreversibles, en la cual hay cambios, como su nombre lo indica, irreversibles. Entonces, ahí vamos a tener o vamos a observar que... Esto se pegó, no sé. Ok. Aquí vamos a observar unos cortes de hígado en el cual tenemos en la misma pieza unos hepatocitos que en este corte, si bien somos acuciosos, aquí es importante que pregunten si tienen dudas, vamos a sacarlo un poco más, unas células que preservan su núcleo. Si bien el núcleo se ve preservado, el núcleo se ve preservado, esta está muy buena para representar este fenómeno. El citoplasma se ve desteñido, se ve claro, se ve granular, ¿ok? Entonces, ese citoplasma nos puede indicar que esto es una degeneración, esto es un estado degenerativo de estos hepatocitos. Acá está. Y hay algo bien importante, que si bien en estas células se ilustra mucho mejor, es la presencia de gránulos intracitoplasmáticos. Es decir, vamos a ver un citoplasma sucio, un citoplasma en forma, si se quiere comparativamente, de vidrio deslustrado. Ante la presencia de ese citoplasma, ¿ok? Y de lo que son cambios citoplasmáticos, entonces comenzamos a hablar de lo que es degeneración. Y en este caso, esta degeneración se da porque el citoplasma se llena de agua, aquí se ve muy bien, y coagulan las proteínas intracitoplasmáticas, generando entonces el diagnóstico para este caso de una degeneración común o degeneración hidropática. Dudas, preguntas, por favor, pronúnciense. Y al lado derecho, acá tenemos otra microfotografía, perdón, en la cual vemos espacios ópticamente vacíos, fundamentalmente, que si recordamos histología básica, eso nos recuerda a, no es otra cosa que tejido adiposo. Y aquí en el borderline, en la línea, aquí se ve un poco parte de este corte. Entonces, es el mismo órgano como tal, pero en este otro corte vemos segmentos que tienen degeneración de otro tipo. En este caso, el citoplasma se carga de lípidos, ¿ok? Esto pasa con mucha frecuencia en tejidos que manejan un metabolismo rico en lípidos y el núcleo es desplazado hacia la periferia. Aquí se ve muy bien cómo el núcleo es desplazado hacia la periferia, porque el citoplasma se carga de material lipídico. Entonces, ante este tipo de... Hay una degeneración también porque los cambios están en el citoplasma, pero este tipo de degeneración se conoce como degeneración grasa o esteatosis. En este caso, si estamos en el hígado, esteatosis hepática. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya saben, cualquier cosa se pronuncia. Acá, en este otro corte, vamos a tener un corte de riñón, ¿verdad? Esto es un riñón en el cual vemos un trastorno vascular importante y es por estas áreas digamos, que se ven intensas, que se ven como de color vinoso, como de color rojo vinoso, intensas. Estos son áreas hiperémicas, un trastorno vascular importante, ya vieron hiperemia. Y vemos corteza renal, recordamos, y médula renal. Acá, inclusive pasa el límite córtico medular, vemos una lesión en forma triangular, en forma de cuña, ¿sí? En la cual tenemos esto es muy importante que lo fijen, una base hacia, porque esto también lo preguntan en patología de octavo, una base hacia la parte externa o hacia la zona
Recording stopped. Recording in progress. ¿Me escuchan ahora? Ahora ¿Ahora? sí, Sí, ahora ahora sí, ahora sí. sí. Chévere, chévere, chévere. Ajá. ¿Vieron parte de las micrografías? ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos En la lesión. en la vista macroscópica del riñón, Ok. la corteza renal. Ya vamos para Vale. allá. Mm, ya va. Share. Ok. Aquí estamos de nuevo, ¿sí? Volvimos. Sí, listo, ya se ve. Chévere. Entonces, bueno, explicamos que aquí había hiperemia. ¿Alguien que me vaya narrando? Sí, estabas describiendo la lesión. Ok, Estaba describiendo la lesión amarilla. aquí tenemos hiperemia, lesión amarillenta o pardo, pardo claro, pardo amarillenta. Habíamos dicho que era una lesión, ¿verdad? En forma cuneiforme, en forma piramidal o forma triangular. Pueden decirle piramidal porque recuerden que los órganos son en tercera dimensión. Entonces está limitada, fíjense cómo se ve muy bien limitada, muy bien delimitada, y que tiene una forma que deben grabar muy bien, que es su base o la base de la pirámide se encuentra hacia la corteza renal y el vértice hacia la médula renal, porque eso inclusive lo que es pregunta de examen en octavo en patología renal. Entonces, esto no es otra cosa que un infarto renal, y un infarto renal es un ejemplo de necrosis, en este caso coagulativa de este tejido. Ya vamos a hablar de coagulativa y liquefactiva. Entonces, acá en la micrografía tenemos células que están normales, ¿sí? Em, Porque preservan su núcleo. Fíjense cómo se conserva muy bien esta arquitectura celular. Ya va. Fíjense, conserva muy bien la arquitectura celular con sus núcleos bien bonitos. Y estas células que están marcadas con una I, esas son las N de normales. Y las I, fíjense cómo tienen un infiltrado inflamatorio importante. Fíjense, estos son mononucleares. Y una pérdida, digamos, de la arquitectura bonita, tradicional, con sus núcleos y su forma típica celular, se pierde acá y se vuelve un poco más eosinófila, ¿no? Porque hablamos de que es coagulativa, de que hay tejido rico en proteínas y estas proteínas se tornan eosinófilas. ¿Estamos? Copiado. ¿Alguien que me narre? Ok. Sí, chévere. ¿Dudas? 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 No. Ok. Cuando el daño es reversible, fíjense lo que acabamos de decir. El daño reversible ocurre, se ve, se nota, se siente en el citoplasma. Citoplasma por todo lo que habíamos descrito, todos los cambios que ocurren en las organelas. Tiene una importancia el papel mitocondrial. La mitocondria es el centro creador de radicales libres y de especies reactivas de oxígeno por excelencia. ¿Quién me dice que no? Entonces, hay disminución en la síntesis de proteínas, se sustituyen por lípidos, lo vimos en el corte del hepatocito,
Se producen alteraciones en la membrana celular, se produce edema, se llena el citoplasma de agua porque empieza a perder esa capacidad que tiene el citoplasma de manejar los gradientes y empieza a llenarse de agua, ¿sí? Y esto puede solaparse a nivel macro con falla orgánica. ¿Ok? Seamos entrando a lo que son los tipos de degeneración. Tenemos degeneración común y degeneración grasa. ¿Ok? Ahora, cuando el daño es irreversible, o sea, esos son los tipos, me refiero a la diapositiva anterior, los tipos cuando les toque diagnosticar y vimos las dos imágenes allá, las dos micrografías. Bien, cuando el daño es irreversible, entonces tenemos que ocurre a nivel nuclear. Y tenemos varias manifestaciones, que esto siempre es pregunta de examen, por lo tanto se lo tiene que saber muy bien. Tenemos cariopignosis. Cariopignosis, el núcleo se vuelve, se condensa y se vuelve pignótico, se vuelve pequeñito, inclusive puede mostrarse hacia la periferia. Tenemos cariorexis, donde se fragmenta y estalla el núcleo, y cariólisis o cariolisis, desaparece el núcleo. ¿Ok? Como bien lo dice aquí, en un tejido donde hay muerte celular se pueden observar estos tres tipos de células, o estos tres tipos de cambios celulares que se ven ¿en dónde? En el núcleo. Entonces, así cuando ustedes ven una micrografía, es la manera de saber que es una diferencia entre degeneración y entre necrosis, cambios degenerativos y cambios necróticos. Ok, entonces fíjense acá lo que se ve en este corte, donde vemos esto es tejido muscular estriado cardíaco, en el cual vamos a observar eh, una ausencia de núcleos. ¿Ve? Acá se ve el citoplasma celular, es eosinófilo, pero no observamos núcleos como tal dentro de este citoplasma celular. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que este tejido muscular estriocardíaco? Porque tiene sus respectivas estriaciones, ¿sí? Con dicotomizaciones terminales. Aquí se ve muy bien, que es las bien conocidas estriaciones finales en Y, en forma de Y. ¿Ok? Entonces, aquí podemos asegurar que un daño irreversible, que una necrosis y específicamente una cariolisis porque el núcleo desapareció como tal de la célula. ¿Ok? Tres fases. Esta foto me gusta mucho, ¿eh? Hay tejido normal, tejido en degeneración y tejido necrótico. La ausencia y presencia de núcleo es bastante importante. Entonces, por si acaso se lo preguntan, acá tenemos núcleos, ¿sí? Que se ven muy bonitos, las células se ven espectaculares, pero hay segmentos, ustedes me dirán, sí, pero en esta, por ejemplo, en estas no se ven muy bien los núcleos. En esta el núcleo se ve por allá, como a trasluz. Y esto, fíjense cómo también se ven los cambios de cromatina. Y esto, acá está como dispuesta como más casi que en rueda de carreta, como lo veíamos en aquella oportunidad. Aquí no. Entonces, esto ocurre porque, acuérdense que la célula es una estructura mm, poliédrica, es una estructura tridimensional, y pues el corte no necesariamente debe pasar por el núcleo. Si el corte pasa por el núcleo, lo podemos observar como pasa aquí, pero si no, en este caso, presumimos que no pasó por el núcleo. Entonces, acá, fíjense cómo estas se ven bien delimitadas con su respectiva membrana. Acá se va perdiendo esa delimitación y se van observando irregularidades en ese citoplasma. Fíjense cómo el citoplasma se ve un poco más sucio, ¿sí? Y esto puede progresar inclusive a esto donde hay ausencia de núcleo y hay necrosis. Como tal, ausencia de núcleo sumado a daño citoplasmático también, a cambios citoplasmáticos también. Entonces, ahí quedamos con eso. José, una Ya saben que si pregunta. tienen, dígame. En la imagen anterior, donde presentaste los cambios de generación, la imagen B, en el citoplasma no se observa mucho como las granulaciones que deberíamos ver en citoplasma. ¿Cómo haríamos en ese caso? Porque
A simple ojo, para mí, las diferencias son muy poquitas entre el normal y el degenerativo en este tejido. Chévere. Bueno, entiendo tu pregunta, fíjate. Primero, podemos ir de fuera hacia adentro, desde la membrana celular. Fíjate cómo vamos a ir delimitando cambio por cambio. En la membrana, porque el citoplasma es como lo más llamativo, pero sucede en todas las células realmente. En la membrana observamos un límite muy bien tallado, muy bien definido. Fíjate. ¿Ve? Chévere. Primer punto. Segundo punto, observamos como una continuidad, una uniformidad entre todas estas células que componen en este caso los túbulos renales. Ok, vámonos a la comparativa. Fíjate acá donde ya la membrana celular, por ejemplo, fíjate aquí, compara esta membrana celular que se ve linda y bella, tallada, hermosa y lisita, con esta membrana celular que ya no preserva esa misma estructura. Se ve como engrosada y como un poco dispersa. ¿Ok? A nivel citoplasmático, entonces tenemos que aquí no se evidencian claramente granulaciones de entrar el aspecto intracitoplasmático y aquí las empezamos a observar. ¿Sí? Aquí las empezamos a observar. ¿Ok? Otra cosa que no se los mencioné. Fíjense que este citoplasma está más intensamente teñido de eosinófilo que este de acá. Entonces eso me habla más de mayor coagulación de proteína, más intensamente teñido. ¿Ok? Fíjense que ya no hay una continuidad celular total. Esto se está perdiendo y empiezan a verse como individualizados. Acá el citoplasma se ve un poco más sucio, acá se ve sucio, acá se ve más sucio, ¿ok? Acá se ve sucio. La cromatina se empieza, o sea, comienza a tener sus respectivos cambios, ¿ok? Fíjense que está dispuesta de una forma diferente, que en este caso empieza a condensar, ¿ok? Y finalmente, en un estadio final, fíjense, ausencia, citoplasma aquí sí se ve bastante mejor, citoplasma en vidrio deslustrado y ausencia de núcleo. En vidrio deslustrado porque pasó primero por un estado de generación y ahora está en necrosis. Ausencia de núcleo. ¿Eh? Lo El tenemos mejor. citoplasma en vidrio de cristal lo vamos a usar para necrosis. Degeneración. Es un cambio degenerativo. La ausencia de núcleo, fragmentación de núcleo, fíjate, cariopignosis, si el núcleo se condensa y lo vuelve un pignótico, se ve muy bien en las citologías vaginales, las citologías ginecológicas, pues. La cariorexis, cuando lo ves francamente fragmentado, o en cariolisis, como se ve aquí, que no lo es, o como también se ve aquí que está ausente, es un marcador de necrosis. La degeneración la buscas en el citoplasma y la necrosis la buscas en el núcleo. ¿Quedamos? Listo. ¿Sí? Chévere. ¿Otra duda alguno? ¿Otro? ¿No? Yo Ok, tengo una pregunta. dígame. O sea, cuando nos vayan a preguntar en el parcial, ¿eso hay que describirlo o simplemente es colocar, como decir, el diagnóstico de eso, o sea, el término? El diagnóstico. La descripción se reserva solamente para el apartado macroscópico, que de él ya vamos a hablar en la segunda parte de este video, pero para la parte microscópica solamente se les pide diagnóstico y se les orienta en qué órganos están o qué lesión están observando. Por ejemplo, se les dice, esto es un corte de un nódulo en hombro, esto es un corte de un apéndice secado, esto es un corte de un riñón. Y ustedes pues se ubican y dan el diagnóstico como tal. Se le pide diagnóstico. En este caso, Ok, si te preguntan en este caso, el diagnóstico sería degeneración común. ¿Ok? Si te preguntan en este caso, el diagnóstico sería necrosis. ok, gracias. De nada.
Entonces, bueno, necrosis es una serie de cambios que acompañan la muerte celular, resultantes en gran medida de la acción degenerativa de las enzimas sobre células letalmente lesionadas. Aquí quiero que se lleven dos cosas. Esto no sería redundar mucho. Primero que es un marcador de muerte celular. Cuando yo hablo de necrosis, ¿por qué? Porque cuando pasen a un argot clínico y ustedes digan, bueno, háblame de necrosis miocárdica. Ustedes tienen que estar bien ubicados en que necrosis es muerte celular. ¿Ok? Y la otra que me interesa que se lleven es que es producto de enzimas sobre las células letalmente lesionadas. Ya vamos a especificar qué tipo de enzimas, cómo es eso. Entonces, aquí seguimos. Entonces, igual tenemos nuestros tipos de necrosis: necrosis coagulativa, necrosis licuefactiva. Y eso, el hecho de que una necrosis se pueda comportar como coagulativa o que se pueda comportar como licuefactiva, va a depender del tipo de agente agresor y la composición bioquímica del tejido. ¿Cómo es eso? ¿Con qué se come? Las necrosis coagulativas se dan en tejidos ricos en proteínas, el músculo, riquísimo en proteínas, vimentina, todas esas proteínas que ya conocemos. La sarcómera es una unidad, bueno, proteica netamente. Y la necrosis licuefactiva en tejidos ricos en enzimas como tal. Bueno, entonces acá tenemos una necrosis coagulativa, igual, un miocardio, una microfotografía de un miocardio coagulativa, porque aquí lo que hicieron fue que coagularon las proteínas intracitoplasmáticas, ¿sí? Y fíjense